Muy buenas tardes, bienvenidos al museo. Gracias por visitarnos. Pues vamos a recibir con el pequeño teponacle. Yo no lo sé tocar muy bien, pero le hacemos la lucha, porque soy teposteco y me dan ganas de tocar. Buenas tardes, bienvenidos al Museo de Arte Prehispánico, colección Carlos Pellicer. Yo soy Katia Cortés Martínez y en nombre de la Asociación Amigos de Tepoztlán les doy la bienvenida. Esta tarde estamos muy contentos porque en esta Casa de Historia, en esta Casa de Cultura, estamos recibiendo una conferencia muy importante. Es una conferencia sobre Tepoztlán. No quiero dar demasiados detalles, pero lo que sí quiero es decirles que mis deseos, mi esperanza y mis expectativas sobre este día son muy altas, puesto que nos acompañan dos especialistas de Tepoztlán y Daniel desde el Centro Cultural ha estado trabajando precisamente en promoción de la memoria, en promoción de la identidad, y además tenemos a un gran especialista desde la ENA que con su trabajo nos recuerda desde fuera lo que significa Tepoztlán y lo que significa habitar este territorio. Entonces hoy es un día en el que estamos haciendo memoria, estamos haciendo también memoria colectiva y les doy la bienvenida nuevamente. Estamos muy contentos de que ustedes estén aquí y ahora quisiera dar la palabra a Daniel Salvador Vázquez Conde para que nos presente al conferencista de esta tarde. Muchas gracias, Katia. Buenas tardes. Bueno, ya escucharon mi nombre. Yo soy Daniel Salvador Vázquez Conde. Tenemos una asociación cultural denominada Jesús Conde Rodríguez para honrar la memoria de este teposteco y para dar a conocer la memoria y la identidad teposteca, resaltar y rescatar. Es un placer para mí, y muchas gracias, Katia, por el espacio, que no podía pedir menos para algo tan importante. Un placer presentarles al maestro Martín Carrillo Ibáñez, que como ya mencionaba Katia, es un egresado, un investigador, y les voy a leer en un momento su currículum, pero él tiene bastante experiencia en la investigación de acervos extranjeros, sobre todo escandinavos, y a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen porque tiene una página en Facebook, en su consultoría, que es Mexistoría, y ha publicado muchísimas fotos antiguas de Tepoztlán de los años 30, 20 o principios del siglo XX, y era una necesidad que estuviera aquí en este pueblo porque ha tenido bastante acogida entre la población. El simple hecho de ver las fotos pues ya causa bastante inquietud. Entonces era muy importante que estuviera aquí. Afortunadamente accedió la invitación y aquí lo tenemos, y vamos a conocer cómo ha llegado a esta investigación, cómo ha podido rescatar y dar a conocer estas fotografías. Les voy a leer brevemente su currículum para que también lo conozcamos y veamos su trayectoria. Él es Martín Carrillo Ibáñez, es licenciado en enseñanza de inglés como lengua extranjera por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente se encuentra cursando el tercer semestre del doctorado en Historia y Etnohistoria en esta misma institución. Ha sido docente en las áreas de enseñanza del inglés e historia. Ha fungido como consultor cultural para varias universidades como la Madero de Puebla, el Instituto Municipal de Arte y Cultura también de Puebla, Universidad de Nueva York y el Centro Universitario Metodista de Porto Alegre, Brasil.
Ha impartido cursos sobre historia y cultura mexicana en diversas instituciones públicas y privadas. Asimismo, es fundador y director del proyecto Mexistoría Consultoría Antropológica, asociación que se encarga de la investigación y divulgación de acervos fotográficos digitales de corte histórico y etnográfico. Es colaborador del Consejo de Pueblos Originarios de Chimalhuacán, Atenco y la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México, con quienes trabaja en la investigación y divulgación del legado fotográfico de los miembros de la segunda expedición sueca a México de 1934 a 1935. Y entonces, sin más, le damos la bienvenida aquí al maestro Martín para que nos dé a conocer bastante material de su investigación. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, es todo un gusto estar aquí. La primera vez, no la primera vez que vengo a Tepoztlán, esta es la tercera, pero sí la primera vez que me abren las puertas de un lugar tan importante como este para platicar de estos acervos y estas fotografías. Y cuando leen la semblanza de uno, pues uno hasta se siente importante, ¿no? Dice, yo hice todas esas cosas, ¿en qué momento, no? Y es bien interesante porque precisamente yo establecí una relación de empatía con estos investigadores escandinavos. ¿Por qué? Porque yo me empecé a meter a estas cuestiones de la etnohistoria, la antropología, pues precisamente porque yo soy del estado de Puebla, frontera con el estado de Tlaxcala, y empecé a ir a buscar ahí los magueyes, a platicar con los campesinos, a echarme un pulquito, a jugar la rayuela, y empecé a conocer los pueblos, las iglesias, las plantas, los cultivos, las historias de las personas, y así me fui interesando en todo esto. Fue de una manera empírica, y pues tarde o temprano la vida me llevó precisamente a la ENA, y después a estos acervos. Y la historia de estas personas es algo parecido, porque llegan a México sin la menor idea de convertirse en etnólogos y después ya terminan publicando artículos y legándonos todo este acervo fotográfico tan interesante. Entonces, algo que yo he platicado mucho también en estas charlas es que siempre hay un etnólogo, hay un antropólogo, hay un historiador en cada uno de nosotros, aunque no tengamos la formación académica. Siempre hay. La académica, así que nada más nos viene como que a consolidar todo esto. Pero ahí está como que el preámbulo. Vamos a platicar de lo que vieron nuestros abuelos, fotografías inéditas del Tepoztlán de los años 30. Y básicamente, yo no soy un especialista en la historia de Tepoztlán. Soy más que nada un especialista en la historia de estos escandinavos y sus fotografías, que por azares del destino, pues vienen a Tepoztlán, y dentro de esos mismos azares del destino me hacen también a mí acercarme a Tepoztlán. ¿Y cómo fue esta historia? Hace ratito ya un cronista aquí presente me preguntaba, ¿cómo es que te acercaste a todos estos acervos, Martín? ¿Cómo diste? Y pues yo al principio empecé a buscar acervos para la construcción de mi tesis de licenciatura ahí en la ENA, y como lo estaba haciendo sobre la secularización de una doctrina de indios a finales del siglo XVI en el Valle Tlaxcalteca poblano, no encontré muchos documentos en los archivos ni nada de eso. Entonces se me ocurrió entrar a buscar estos archivos digitales, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Francia, para ver si encontraba algún documento relacionado con esa doctrina. Y entonces, ¡wow! Entre que empecé con esos acervos, primero en español, después empecé a ir en inglés, y después en francés, y después un montón de lenguas que fui metiendo ahí, me empecé a encontrar colecciones digitales fotográficas. Y primero me encontré fotografías de corte de tarjeta postal que ya muchos conocen, que han circulado mucho en las redes, estas fotografías de Hugo Breme, ¿no? De Jackson y de tantos otros fotógrafos. Pero después, conforme fui haciendo las búsquedas un poquito más difíciles, un poquito más especializadas, me fui encontrando acervos de carácter etnográfico, fotografías hechas por historiadores, por antropólogos, etnólogos, por maestros del arte, por profesores de educación básica. Y entonces fue cuando me di cuenta que muchas de esas fotografías no se conocían en México. Muchas no se conocían. ¿Por qué? Porque habían ido a parar, no sé, a Países Bajos, a Suecia, a Noruega, a Polonia, a Turquía. He encontrado fotografías hasta en Turquía de México.
pero estuvieron ahí guardadas en archivos por años y años y solamente alguno que otro especialista llegó a acercarse a esos archivos y se publicaron en sus libros. Por ejemplo, Jeffrey Parsons acudió al acervo de Suecia, del Museo Etnográfico de Estocolmo. Las fotografías de Apen están publicadas en este libro de Los últimos pescadores de Chimalhuacán. Él publicó también algunas fotografías de Christensen, pero hasta ahí. Entonces, ya en este andar de acervos, me empecé a encontrar fotografías de un montón de pueblos. Yo empecé compartiendo fotografías pues, de mi región, de Cholula, de Huejotzingo, de Puebla, San Martín Texmelucan, pero de repente me empecé a encontrar de Tepoztlán. Yo no conocía Tepoztlán. Me empecé a encontrar de muchos pueblos de Oaxaca, una colección de 128 fotografías de un geógrafo estadounidense de la Magdalena Tlicpac, ahí por los Reyes La Paz, toda esa parte que ya está totalmente devorada por la urbanización, donde había lago, ya no hay nada de eso. Y entonces me empezaron a llamar la atención, dije, ¿qué lugares tan fascinantes son esos? ¿Dónde están? Empecé a entrar al Google y me di cuenta que había casas y más casas y más casas y dije, ¿dónde están los patos? ¿Dónde está el lago? Y así, ya dentro de estas fotografías las fui subiendo a mi página de Mejistoría, primero para guardar los vínculos y poder regresar a ellos después, pero después empezaron las personas a darle like, ¿no? A empezar a comentar las fotos y dije, ¿y si entonces hago búsquedas sistemáticas y comparto los acervos digitales que ya son públicos, pero que las personas no conocen, para que cualquiera acceda con el vínculo y puedan hacerse nuevas historias, puedan escribirse nuevas historias de estas fotografías? ¿Qué pasaría? Fue lo que pensé, porque ya había visto fotografías de Apenes circular en las redes, ya las había visto, una que otra, algunas se publicaban en un artículo de Mochilazo en El Tiempo del Universal, pero no daban la referencia del archivo y mucho menos del autor, sino que decían, gracias al director del proyecto Texcoco en El Tiempo por facilitarnos este material, pero no decían que era del Museo Etnográfico. Entonces dije, la importancia de proveer los vínculos es fundamental porque muchos pueden acceder y se pueden crear cosas interesantes. Ustedes ya habrán visto muchas de estas fotografías, no solamente de Tepoztlán, sino de Iztapalapa, que también la zona ha cambiado radicalmente. Y hay personas que ya están tomando las fotos para la defensa de los espacios rurales, urbanos, o los cerros, ¿no? En el caso de Iztapalapa, usaron una fotografía de Bodil Christensen para la declaratoria del Cerro Tepepolco, Peñón Viejo, como área de valor ambiental. Entonces, esas cosas pueden suceder cuando la gente puede entrar libremente a estos acervos que se crearon para eso, ¿no? Dentro de un paradigma postcustodial en donde los bibliotecarios y los archivistas ya no tienen el control de las cosas, que la gente acceda puede generar cosas muy interesantes. Y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, primeramente así una revisión de algunos de los acervos que les he presentado y que compartí de Tepoztlán. Del Museo de Historia de Nuevo México, tiene unas fotografías bien interesantes. De hecho, estas fotografías las encontré un día antes de que la maestra Marcela me invitara a una charla para platicar precisamente sobre estos acervos y la importancia de compartir las fuentes y los datos de los autores. Ella me detonó otra vez la necesidad de buscar cosas de Tepoztlán. Dije, nunca se acaban estas posibilidades, nunca. Uno dice, no, pues ya encontré todo, y le mueve uno otra vez a los acervos, le cambia los criterios de búsqueda, vuelve a uno a invertirle horas, porque esto es de horas, y aparecieron estas 1906 de un antropólogo apellidado Hewitt, que viene a Tepoztlán y registra y fotografía esto del reto del Teposteco, ¿no? O sea, fotografías totalmente inéditas que no se conocían, pero que estaban ahí en los acervos, y no tenía muchos meses de haberse digitalizado cuando tuvimos la charla, por eso no existían antes, era una digitalización nueva. Entonces vean, o sea, es lo que me decía Daniel Salvador, ¿no? Gracias a estas fotografías ya tenemos la certeza de que al menos para 1906 el reto al Teposteco ya estaba vigente. Entonces, estas están acompañadas de otros documentos en donde el antropólogo cuenta que sube y que ve cómo llegan y cómo están haciendo ¿cómo puedo decir? La representación en náhuatl, y él escribe los textos. Y ahí hay más documentos en este acervo, hay más documentos ahí, todos están en inglés obviamente,
pero él tiene todo el registro y faltan más que no se han digitalizado de todo lo que él recogió en algunas semanas que estuvo aquí, ¿no? Luego, otro acervo importante es este de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Vamos a hablar de acervos extranjeros. Muchas veces me han hecho la crítica de, oye Martín, ¿por qué siempre compartes acervos extranjeros? ¿Por qué no compartes mexicanos? ¿Qué los mexicanos no fotografiaron? Me han hecho esa crítica y esa pregunta y yo les digo, sí, sí lo hicieron. Sin embargo, las políticas de acceso público a los acervos no es la misma, por ejemplo, en los Estados Unidos, Francia, Suecia, Noruega, que en México. Aquí está más restringido. Afortunadamente ya tenemos, por ejemplo, la iniciativa de Memórica, del Archivo General de la Nación, que ya empiezan a permitirnos entrar a más cosas. Pero cuando yo empecé esto en el 2017, estaba muy restringido en el país y si había baja resolución, y muchos los tienes pues que pagar, ¿no? Si los quieres usar para otras cosas, y estos no. Si nosotros vamos a la parte de copyright, te dice, están en Creative Commons, que te permite investigación, divulgación, publicación para ciertas cuestiones que tienen que ver con investigación, educación, etcétera, ¿no? Y muchos de estos, por ejemplo, los de Suecia, son del dominio público. Entonces puedes hacer lo que quieras con esas fotografías. Y entonces esa siempre ha sido mi respuesta. Son diferentes los criterios de acceso. Entonces estos nos dejan entrar a todo un mundo prácticamente desconocido, libre, algunas en alta resolución y que puedes usar para muchas cosas. Entonces este tiene dos colecciones interesantísimas. Una de Robert Platt, un geógrafo que viene a México en el 28, después en el 36, y estas son del 36 del carnaval en Tepoztlán. Entonces, estas las compartí en algún momento, y es lo que decía, por ejemplo, hoy que nos invitaron a platicar un poquito en la Radio Tepoztlán sobre estas cuestiones, y yo dije ahí algo que me ha llamado mucho la atención de Tepoztlán y sus fotografías. Cuando yo comparto estas fotografías, las personas de Tepoztlán enloquecen con estas imágenes. Y luego cuando compartí otras que les voy a mostrar más adelante, de Eugene Harris, otro geógrafo, fue el acabose, ¿no? 7,000 veces compartidas, 8,000, un montón de comentarios, empiezan a identificar a los abuelos, a los tíos, a la persona de la farmacia. Aquí nada más les voy a mostrar algunas, porque estamos hablando de más de 100 fotografías de Eugene Harris, ¿no? Pero entonces estas hasta salieron en un periódico de Morelos. Así Megistoría, Consultoría Antropológica, dio a conocer unas fotografías de Tepoztlán y que han servido para muchas cosas. Y eso es lo importante del proyecto que yo tengo, que sea libre acceso como está postulado en estos acervos públicos para que la gente pueda hacer uso para distintas cosas, ¿no? Recuperación de la memoria, para corroborar ciertos datos de la tradición y para investigación y seguir haciendo nuevas lecturas de estas imágenes. Y luego, por ejemplo, vean, estas de la fototeca alemana, bien interesantes también, que aquí yo dije, un día me pregunté, ¿existirá una fototeca en alemán? Y algo que a mí me ha ayudado mucho, porque obviamente no podemos conocer todas estas lenguas, es la inteligencia artificial, ¿no? Yo siempre digo, cuando la inteligencia natural falla o no te alcanza, pues para eso están estas cosas, ¿no? Entonces lo metí al Google Translator, así, fototeca alemana, y entonces me arroja Deutsche Fotothek. Dije, sí existe. Y entonces lo pongo inmediato, porque hasta sientes eso, ¿no? Así como que se te va el aire, y dices, a ver, sí, sí existe, ¿qué hay? Inmediatamente puse México con C y México con K. Es lo que hay que hacer también, es como los archivos físicos. Los nombres de los lugares cambian, los extranjeros a veces no lo saben escribir, entonces tienes que buscar posibilidades, y meto México y me empieza a arrojar alrededor de 3,000 fotografías de un maestro alemán llamado Horst Martin. Les muestro esta, porque el acceso a la fototeca alemana ahorita no está habilitado. Luego las arreglan, pero ya llevo varios meses. Pero siempre hay opciones, entonces me di cuenta que a través de esta también pueden entrar a las fotografías de Horst Martin. Las ventajas de los acervos, como desventajas también hay, ¿no? Pero también pueden, si están siguiendo esto y quieren seguir los vínculos, pues ahí está. De uno se me olvidó, pero ahorita les digo. Entonces vean cómo Horst Martin, un maestro alemán, que no tenía formación como etnólogo,
nos regala un montón de fotografías de corte etnográfico. Él está aquí retratando a las mujeres que están lavando. Él estaba muy interesado en fotografiar personas y fotografiar pueblos. No solamente fotografió Tepoztlán, anduvo ahí por Texcoco, por un montón de lados. Cholula, él va a Cholula y se interesa mucho en esto precisamente, en la vida cotidiana de los pueblos, en la arquitectura vernácula. Y nos regala un montón de imágenes de estos pueblos y de Tepoztlán. Y también cuando compartí esto, me dio mucho gusto ver cómo las personas se emocionaban de ver estas fotografías. Pero, regresando otra vez al de Milwaukee, después me aparecen estas del geógrafo que les decía, Eugene Harris, que tiene un acercamiento todavía más evidente a las personas del pueblo. Son más de 100 fotografías las que hay en ese acervo. Y él, como yo siempre lo he dicho, ¿no? Literal, se mete hasta la cocina, ¿no? Y hay todo tipo de reacciones cuando la gente ve estas cosas, ¿no? Unos dicen, qué hermoso, me recuerda a mi niñez. Y otros, te hace feliz la pobreza. O sea, la virtud de la imagen es que puede detonar todo tipo de sentimientos encontrados, opiniones, y hay lecturas múltiples. No podemos leer la imagen de una sola manera. Pero son una belleza estas fotografías, son una belleza. Y aparte, también la técnica, ¿no? O sea, son unas cosas verdaderamente fenomenales, pero quiero que vean esta. Son de 1955. Esta apenas empezaba yo en estas cuestiones del análisis de la imagen, y una persona de Tepoztlán, porque eso también ayuda mucho ponerlas a circular, es que hay personas que van a ver lo que tú no ves. Y eso cuando uno investiga, te da un montón de herramientas, ¿no? Porque no sabíamos a ciencia cierta, el acervo decía 1930 y algo a 1960 y algo, no sabíamos de qué fecha eran exactamente estas fotos, pero de repente una persona me dice, oye, ¿ya viste el calendario que está atrás? Y no lo puse en estas fotos, ¿no? Pero hay una casa, creo que está en una farmacia, y se ve atrás el calendario y dice 1955. Y ya con ese calendario pudimos fechar las fotografías. Con eso, pero yo no lo había visto, esta persona lo vio. Y vean esta, está aquí con su esqueleto. Vamos a ver una fotografía de 1931 que tiene el mismo tema. Ahorita la vamos a ver. Pero entonces, ¿quiénes son estos personajes que yo investigo y de los que vamos a hablar un poquito más en esta charla? Son básicamente 3 escandinavos, ¿no? Tenemos a Bodil Christensen, danesa, su hermana Helga Larsen, también danesa. Muchos me preguntan por qué se apellidan distintos si son hermanas. Se casa en Estados Unidos con un apellidado Larsen. Cuando fallece el marido, ella decide quedarse con el apellido Larsen. Y por eso se quedó como Helga Larsen y la otra es Bodil Christensen. Y él, sobre el que hice mi tesis de maestría, que se llamó Ulla Apenes, un noruego. Y él es amigo de Ulla, un danés también, que se llamó Helge Medal y que trabajó para SKF, ¿no? Una empresa sueca. Él trabajó para Teléfonos Ericsson, una empresa sueca, y ella también trabajó para Teléfonos Ericsson. Es muy probable que en Ericsson se hayan conocido. Ellas llegan en el 23 a México y después de un montón de peripecias establecen su residencia en la Ciudad de México. Y en el 29 que llega él, se conocen. Y entonces, ¿qué pasa cuando ellos se conocen? Se hacen amigos. Ahí está. Se hacen amigos. Bueno, aquí les muestro. Aquí se me fue ponerle la dirección, pero este es el acervo de las fotografías de Bodil Christensen del Museo Nacional de las Culturas del Mundo de Países Bajos. Si ustedes le ponen así, ver el museum en el Google, les va a botar a una página que dice Collectie, ¿no? .nl de Netherlands, ¿no? Entonces ahí las pueden rastrear. Entonces el caso es que estas 2 hermanas estaban bien impresionadas con esta cultura posrevolucionaria de los zarapes, los metates, los trajes típicos, los indios y todas estas cuestiones de las prácticas de los pueblos, ¿no? Entonces, ellas tienen mucho a hacer este tipo de fiestas mexicanas, dice Ulla Apenes en una carta, en donde se vestían de mexicanos, ¿no? Bueno, ellos decían, porque se vestían de chinas poblanas, se vestían de charros,
Y entonces tenían estas fiestas donde había tanto extranjeros como mexicanos. Más que nada eran escandinavos, le decía Ulla Apenes, la colonia sueca. Había noruegos, había daneses y había suecos más que nada, ¿no? Suecos, noruegos y daneses. Y entonces, estas fiestas y esta compañía, yo asumo que él es Ulla Apenes y que ella es Helga Larsen, esto hace que Ulla se empiece a interesar también en todo esto de México, toda su cultura, los pueblos, la vestimenta, la historia. Y entonces, ya metidos en esas cosas, ellos empiezan a hacer paseos. Iban hacia los pueblos, primero iban aquí a Tlalpan, iban al Desierto de los Leones, iban a Xochimilco, como que lo normal, ¿no? Pero ya después empiezan a salir a otros lados. Van a Cholula, suben al Popocatépetl, hay unas fotografías de Apenes del 29 que retrata el volcán. Y entonces, para 1931, para no hacer la historia tan larga, ellos experimentan algo que Ulla Apenes llama un éxtasis arqueológico. Él lo dice así en su carta, ¿no? ¿De dónde hemos sacado toda esta información? De una serie de cartas en noruego que Ulla Apenes le escribe a su mamá desde mayo del 29 que llega hasta 1941, más o menos octubre, que es cuando ya está la guerra, la invasión nazi en Noruega. Él en el 43 se va a un campamento de entrenamiento militar en Canadá, donde fallece de una apendicitis y ya no pueden ir a la guerra, no puede regresar a México. Pero entonces, él envía una serie de cartas a su mamá y le narra muchas de las cosas que hace. Y entre esas cosas, pues narra cuando va a los pueblos. Entonces vean, por ejemplo, acá aquí dice, ¿no? El Archaeologist Raptus, ¿no? Y aquí le va contando. Entonces, en este caso, dice aquí, ¿no? Dice, un domingo estaba yo con las danesas allá en Texcoco, ¿no? Y entonces, en esta carta empiezan a hablar que van a buscar el monolito que está en la entrada del Museo Nacional de Antropología, ese que allá en Coatlinchan le llaman la piedra de los tecomates. Narra que van a buscarla. Y entonces esta fotografía empata con esa carta. Aquí tenemos a Ulla, tenemos a Helga, y ellos siempre agarraban a alguien de los poblados que los guiara. Entonces aquí van dos habitantes de alguna de las localidades cercanas, y acá atrás esto planito es el lecho del lago de Texcoco, y aquí se ven unas elevaciones que son la Sierra de Guadalupe al norte de la Ciudad de México. Entonces empiezan a realizar estas visitas motivados por este éxtasis arqueológico, y entonces 1931 es un momento así bien bonito, bien interesante, porque visitan un montón de lugares y no tenemos las fotografías de Ulla Apenes de estos periodos, no tenemos acceso a ellas. Ojalá todavía sigan en Noruega, pero tenemos las de Bodil Christensen porque eran amigos e iban a estos recorridos juntos. Entonces, vean, para el 18 de marzo de 1931, Ulla Apenes le escribe a su mamá, dice, Sharemur, ¿no? Querida mamá, dice, entonces tuvimos nosotros nuestro gran viaje a Tepoztlán también en mi auto, ¿no? Ese auto que ustedes vieron en la fotografía anterior es el auto que Teléfonos Ericsson le dio a Ulla Apenes para el trabajo. Pero le dijo, bueno, puedes hacer uso personal también de él. Y entonces el uso personal que hace Ulla Apenes de ese vehículo es irse con sus amigas a dar la vuelta a los pueblos. Está bien, ¿no? Está bien. Después se lo quitan, pero ya después, unos años después. Entonces, vean, les voy a leer toda la carta porque es importante, toda la parte donde habla de Tepoztlán. Y es muy bonito porque en esta carta del 31 sí vemos una correspondencia entre lo que está narrado y lo que está fotografiado. Vean, aquí les puse este collage, ¿no? De todas las fotografías que tenemos de Tepoztlán de esa fecha del 31, ¿no? Entonces vamos a ir parte por parte. Vean, aquí dice, luego tuvimos nuestro gran viaje a Tepoztlán, también con mi auto. Éramos Helge, la señora Larsen, Murre Berggren y yo. Condujimos el sábado al mediodía a Cuernavaca y de allí a la maravillosa luz de la luna, a través del Cañón de Lobos, un desfiladero escarpado y romántico hasta Yautepec. Aquí encargamos caballos para el día siguiente
y pasamos la noche en un primitivo y agradable hotel. Al día siguiente nos levantamos temprano y subimos por un terreno boscoso. El dueño de los caballos, Atilan, era también el guía. En el camino nos acompañó otro indio que era increíble contando viejas leyendas e historias. Estos indios que viven un poco más lejos en el campo tienen un muy buen conocimiento de sus tradiciones. Después de 3 o 4 horas de cabalgata, llegamos a Tepoztlán, ¿no? Así era llegar a estas comunidades en esos tiempos. Y aquí hay cosas interesantes que nos permiten también, ya cuando uno lee todas las cartas, puede hacer una lectura más del tipo de pensamiento que tenía Hula Ápenes. Una, pues él, como muchos extranjeros, se dejó llevar por esto, por lo primitivo. Es lo que estaban buscando primero. Él, cuando va a las faldas del volcán, dice: aquí puedes encontrar el verdadero México primitivo, sin sombreros de 6 centavos ni overoles, ¿no? Es lo que están buscando, es lo que les atrae. La cultura posrevolucionaria está mostrando eso hacia afuera. Esta cultura de los indios, sus pueblos, sus tradiciones inamovibles, personas primitivas. Por un lado es chistoso porque el gobierno hace esas cosas, ¿no? Por un lado les está sacando provecho a través del turismo, pero por el otro lado los quiere integrar porque dice: son atrasados y son ignorantes. Entonces el gobierno era como que tenía esas cosas, ¿no? Entonces Hula Ápenes buscaba esto, lo primitivo, ¿no? Y otra cosa también es que, obviamente, en todas estas cartas y en este periodo, el término que se usa para referirse a las personas de las comarcas, y más si hablan una lengua nativa, es indios, ¿no? Entonces, para ellos es normal usarlo. Él no lo usaba mucho al principio en las primeras cartas, se refiere más como a los nativos. Obviamente el término lo aprendió acá. Aquí lo vino a aprender y lo usa. Y otra cosa interesante es que en esta carta Hula Ápenes nos demuestra cómo su mentalidad va cambiando en torno a estos que llama indios y que en un momento pensó que eran ignorantes porque eso le hicieron creer. Pero aquí dice: son increíbles contando viejas leyendas e historias de sus tradiciones. Se da cuenta que esas personas que consideran atrasadas, primitivas, ignorantes, a las que hay que integrar, son personas que tienen mucho, mucho conocimiento. Se empieza a dar cuenta de eso. Él y las hermanas danesas y sus amigos. Y entonces, ¿qué más nos cuenta de Tepoztlán? Este pueblo no es en sí mismo tan extraño, pero su interés radica en el hecho de que casi no tiene conexión con el mundo exterior y por lo tanto ha conservado completamente su carácter. Es lo que les llamaba la atención. Es típicamente mexicano, según él. Es decir, ni puramente indio, ni puramente español, sino una mezcla. Ahorita adelantito vamos a ver a qué autor, a qué antropólogo estadounidense está siguiendo en esta descripción, porque ya lo leyó y cuando leemos el libro de este antropólogo nos damos cuenta que adoptó mucho su pensamiento. La población es mestiza con sangre predominantemente indígena. Todos los años tiene un antiguo festival que conmemora una batalla que tuvo lugar mucho antes del nacimiento de Colón. En este se utiliza un tambor que es anterior a la conquista. No sabía el nombre, entonces le dice tambor. Entonces, vean, esta es la única fotografía que tenemos del pueblo en esta primera visita de 1931, si no mal recuerdo del collage que les mandé. Entonces, después nos dice: conocíamos el poblado por un libro que un científico estadounidense, el doctor Redfield, había escrito sobre él. Vivió allí durante 8 meses y describe la vida del pueblo en todas sus etapas. Teníamos una carta de él para presentarnos al hombre con el que había vivido. Este último no estaba en casa, pero su cuñado nos recibió de la manera más efusiva y enseguida puso a nuestra disposición su casa y todo lo que en ella había. Entonces, empezaron como turistas y fueron a todos estos pueblos, pero después del éxtasis arqueológico se empiezan a interesar por todo esto de una manera más científica. Ya no son solamente unos turistas curiosos, sino que empiezan a leer antropología, empiezan a leer arqueología y empiezan a ir a los pueblos buscando ese pasado indígena
los vestigios, y empiezan a hacer una cosa bien importante que no hicieron en los primeros años. ¿Qué creen que fue? Aparte de las fotos, una cosa que es fundamental y que va a determinar su trabajo posterior. Convivir con las personas. Convivir con las personas. Porque en estas primeras fotos, como les mostré, las personas están lejos. Están lejos. Y todavía en las siguientes de la siguiente visita, las personas están lejos, no interactúan mucho con ellos. En este caso, con este personaje sí, porque fue su guía. Pero vean cómo las fotos están más enfocadas a ellos. Una salida de amigos, a registrar los momentos para la posteridad, para sus recuerdos personales. Entonces están como que aprendiendo esta cuestión, este oficio de ser etnógrafo, ¿no? Ellos aprenden todo esto de manera empírica, a través de la práctica. Luego dice, descansamos un poco y luego iniciamos el ascenso a una pirámide que se encuentra en una montaña que se eleva verticalmente sobre el pueblo. Fue exigente, pero valió la pena. Y ahí está Ulla Apenes, que se ponía este Sarakov como si fuera el safari. Para él ir a estos pueblos era así como la aventura. Y ahí está su amigo Helge, ¿no? Medal. Pero Apenes también dice en algún momento, estas personas que no salen para nada de la ciudad y que dicen que los caminos están llenos de bandoleros, bien les haría el salir y conocer. Porque ellos empiezan a dar cuenta que todo eso que les dijeron al principio de te van a matar, es como cuando a mí de Puebla me decían, no vayas al DF, allá matan. Así me decían allá en Puebla, y a mí me daba miedo, y las primeras veces que fui al DF no podía aguantar que me mirara alguien en el metro porque ya sentía que me estaban robando hasta los calcetines, ¿no? Pero cuando empiezas a adentrarte y empiezas a entender cómo moverte y cómo funciona y cómo hay una dinámica ahí, pues se te empieza a quitar el miedo. Y así les pasó a ellos. Empezaron a salir más y se les fue quitando el miedo, aparte de que empezaron a mejorar. Bueno, las hermanas ya sabían más español que él, ya traía conocimiento, pero la práctica les hizo comunicarse mejor. Y entonces, dice después Ulla, había una vista maravillosa, ahí está la vista maravillosa, ¿no? Y una interesante ruina de una pirámide en la parte superior, ¿no? Entonces, quedan impactados por Tepoztlán estos escandinavos en su primera visita. Aquí tenemos a Ulla, ¿no? Ahí está sentadito con su sombrerito. Y entonces, nosotros en algún momento dijimos, bueno, si Bodil Christensen no fue a esta visita, ¿quién sacó las fotos? Si aparece Ulla, aparece Helge, aparece el guía. Y la otra persona, Murray Berggren, no aparece en estas fotos. Entonces, desarrollamos la teoría de que pudo haber sido Helga Larsen, la hermana de Bodil. Y en una carta que apenas apareció porque Jesper Nielsen, un investigador danés, dio con el acervo de las hermanas danesas allá en Holbæk. Y entonces él ha compartido algunas cosas de estos acervos y ahí aparece una carta en donde le dice Helga Larsen a su hermana Bodil, cuando Helga está en Yucatán, le dice, ay, cómo me hubiera gustado que estuvieras aquí, todas las fotografías que hubieras hecho, gracias por tu Leica, voy a mandar los rollos a revelar. O sea, hace que Christensen le prestó la cámara a Helga y Helga también tenía conocimiento de fotografía, que casi no sacó fotos y pensábamos que no, pero esto nos dice cómo Helga también sacó fotografías que están en el acervo de Christensen. Uno de esos detalles, ¿no? Para poder determinar las autorías. Nuestro propio anfitrión actuó como nuestro guía, el hombre para el que en realidad teníamos la carta, ahora vive en México. Más tarde nos buscó aquí y nos invitó a volver a Tepoztlán con él. Es el pionero del pueblo y tiene la cabeza llena de planes para modernizar su ciudad, lamentablemente desde nuestro punto de vista, ¿no? Así lo dice Apenes. Y entonces, ¿quién resultó ser el cuñado? Francisco García es el cuñado de don Jesús Conde Rodríguez,
y él fue el que les dio este primer recorrido, ¿no? Es interesante porque yo agradezco mucho a Daniel Salvador, no solamente por haberme invitado a venir, sino porque él se convirtió en una parte medular para poder entender el contexto de estas fotografías, como ahorita les voy a explicar más adelante. ¿Por qué? Primero acá, porque ya le mandamos la foto y todo, le consultó a su mamá y su mamá corroboró que el nombre del cuñado era Francisco García y que sí era este personaje. Entonces, así le devolvemos la identidad a un personaje que no la tenía en estas fotografías. Punto número 1. Cuando bajamos, Murre había preparado un delicioso almuerzo que disfrutamos. Ella no subió a la montaña. Desafortunadamente, el tiempo fue muy corto y pronto tuvimos que viajar de nuevo a Yautepec, desde donde regresamos a México. Y se acaba el primer viaje, ¿no? Creemos que este viaje se realiza más o menos por febrero de 1931, ¿no? La carta es de marzo, pero a veces pasaban varias semanas o inclusive algunos meses para que Ula le pudiera mandar otra carta a su mamá. Entonces creemos que fue a principios de año. Y hay aquí un tema que vamos a retomar un poquito más adelante, esto que dice Ula Ápenes sobre la modernización de Tepoztlán y cómo lo lamenta, ¿no? Lo vamos a retomar en la siguiente carta porque sigue vigente en el pensamiento de Ula esta perspectiva, ¿no? Una perspectiva ahora sí que eurocéntrica de yo voy al pueblo y no quiero que las personas del pueblo tomen decisiones que afecten lo que yo considero que es la naturaleza del pueblo, la originalidad del pueblo, ¿no? Tenía este pensamiento, obviamente. Después, cuando él ya está en Chimalhuacán, cambia esta mentalidad hacia algo que en antropología le llamamos EMIC, ¿no? Que es desde dentro, ¿no? Desde dentro. Entender las cosas desde la perspectiva de la persona, de la gente local, de las personas nativas, etc. Pero ahorita vamos a retomar eso. Porque como ustedes pueden ver, estas fotografías y los textos, al vincularlas con estas fuentes, podemos encontrar lecturas muy, muy interesantes. Esta fotografía es formidable. Sí. Esta fotografía es formidable. Y entonces hace ratito estaba yo ahí en la casa del abuelo de Daniel, porque cuando subí estas, pues empezó otra vez el revuelo. Y eso es lo interesante de subirlas, que la gente empieza a decir, no creo que sea Tepoztlán, o sí creo, o qué calle puede ser. Y entonces creemos, ¿verdad, Daniel?, que esta fue tomada en la calle de la casa de don Jesús Conde. La perspectiva ahora sí que coincide y además pues muchas veces tenemos que aplicar el sentido común. Si quien los guió y les dio alojamiento fue el cuñado y son personas que viven en el mismo barrio y todo eso, pues obviamente la cercanía y hay muchas cosas que nos permiten hacer esto, emitir estos juicios con base en el análisis. Luego, en el mismo 31 para mayo, nos cuentan que en Semana Santa, Ula Ápenes tuvo 4 días a su disposición, ¿no? Y sucedió que Helge y las 2 hermanas danesas y yo viajamos a una ciudad que se llama Ixtapan de la Sal, ¿no? Y ahí empieza a narrar que llegan a un hotel que se llama Guadalupe, aquí lo dice, ¿no? Hotel Guadalupe. Y entonces, todo eso aparece en las cartas de Bodil Christensen. Y esto sigue dentro de esta dinámica del éxtasis arqueológico. ¿Por qué les muestro también estas fotografías y estas cartas? Para que vean cómo el contexto en el que se inscriben las fotografías de Tepoztlán tienen que ver con este éxtasis arqueológico y que aparte está enmarcado en el interés turístico de estos extranjeros. Ustedes bien recordarán que el gobierno postrevolucionario está promoviendo el turismo a más no poder, ¿no? La construcción de carreteras como la México-Laredo, ¿no? Se crea la Comisión Pro Turismo para impulsar el turismo en muchas de estas comunidades. Inclusive Ápenes nos dice que habían sabido de este pueblo por un político al que le habían dado ya la concesión de la construcción de un hotel en Ixtapan de la Sal. Y ahí también lo dice, cuando llegue el hotel, cuando llegue la carretera, este pueblo estará arruinado. Porque él sigue con esa idea de, dejen los primitivos, no los toquen, que no llegue nada de eso
de la modernidad a estos pueblos. Y luego, para octubre del 31, nos cuentan que van a Chiconcuac, Estado de México, habla de los zarapes y habla de que un amigo suyo, él le dice así, mi amigo indio, Daniel de Texcoco, que es el que les produce los zarapes y se los vende, los invita, pues ahí está el nombre de Daniel, acá mira, dice, Daniel vive con su papá, ¿no? Y entonces cuenta que lo invitan a comer a la fiesta del pueblo, que come mole, que está picoso y que es en Chiconcuac donde por primera vez se echa sus pulquitos. Ahí lo prueba. Y entonces dice cosas interesantes como se prepara en la ciudad es imbebible para la gente civilizada, pero los productos del campo no son tan malos, ¿no? Eso de lo imbebible sabemos que ya también le llegó la idea de que el muñecazo, que lo fermentan con excremento y todas esas cosas. Lo conoce, sabe, está en ese ambiente, pero como está yendo a los pueblos y está probando la comida y está hablando con la gente, dice, bueno, no es tan mala, ¿no? Como me habían dicho. Y aquí están estas fotografías de Chiconcuac. Creemos que él es Daniel Espinosa, su papá. De ella sí tenemos certeza, de hecho por eso identificamos estas fotografías, porque en una de las partes de los metadatos de las fotografías dice en una de ellas, mamacita, abuela de Daniel Espinosa, ¿no? Chiconcuac, Estado de México. Nada más sabíamos el amigo indio Daniel de Texcoco, su apellido es Espinosa y es el nieto de ella. Y así vamos como que hilando. Pero para diciembre del 31 nos cuenta aquí, ¿no? Dice, un pequeño reportaje de nuestro viaje a Tepoztlán, el pueblo que te había escrito, del que te había escrito anteriormente, ¿no? Helge estaba imposibilitado por el trabajo, vamos a ponerle aquí, para visitar el pueblo, así que fuimos Helga Larsen, Bodil Christensen y yo. Y aquí les muestro algunas. Aquí están las hermanas danesas. Asumimos que es la casa de don Jesús Conde, porque es quien les da hospedaje en esta visita. Tenemos aquí una fotografía también interesante. Ahorita les voy a contar cómo logramos empatar el archivo de Países Bajos, las cartas de la Biblioteca Nacional de Noruega, con el archivo familiar de la familia Conde. Cosas bien interesantes que pasan en la historia y la etnohistoria. Entonces vean, aquí dice, ahora un breve informe de nuestro viaje a Tepoztlán. Ya he descrito el lugar antes, el trabajo le impidió a Helge unirse, así que éramos las dos danesas, yo y el señor Conde. Nativo de Tepoztlán, un indio. No puede todavía dejar de marcar eso. Lo tiene ya metido en su cerebro. Pero en Tepoztlán es la gran... me perdí. Vive aquí en la ciudad y ocupa un cargo público modesto. Pero en Tepoztlán es la gran luz que todos conocen, un hombre pionero que un día encontrará el sentido de su vida y el de su ciudad a causa del camino a Tepoztlán. Con esto trabaja día y noche. Cuando llegue el camino habrá tráfico de autos, gasolineras y toda clase de miseria civilizada. Y Tepoztlán perderá todo su encanto, pero es inevitable. Así lo dice Ulla Apenes. Y una vez yo invité a una plática a Mario Martínez y él me estaba apoyando con contextualizar algunas de las fotografías de todas estas colecciones que compartí, y yo le cuestioné esta parte. Yo le dije, oye Mario, yo hice una publicación con una fotografía de don Jesús y puse estas palabras, le digo, en esa publicación. Le digo, y desbordó ahí en el Facebook, ¿no? Había personas que decían, sí, tenía razón, fue un vidente, pronosticó, Tepoztlán es ahora eso. Así se dio, ¿no? Y yo le dije a Mario, oye Mario, a ver, yo hice esto, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de lo que está escribiendo Ulla Apenes aquí? Y la conmoción que ha causado en la gente. Esas palabras, ¿no? Y Mario me dijo una cosa bien interesante. Mira, la carretera se construyó porque su promotor, don Jesús Conde, sufrió la pérdida de un hijo porque no lo pudo llevar al hospital, porque no había carretera. Los dos, ¿verdad? Los dos, sí, gracias. Gracias, ¿no? Gracias, Daniel. Entonces, dice, ante eso, imagínate, Martín, para muchos puede parecer que la carretera fue una maldición por las cuestiones que vivimos ahora
con respecto al turismo y todas estas cosas, pero para nosotros, en situaciones de salud, pues fue necesario, porque ya hubo más comunicación, ya llegó la medicina, llegaron otras cosas que necesitábamos. Dice, obviamente, dice, la postura de Ápenes, como yo la veo, es una postura desde fuera, desde esos extranjeros que quieren que los pueblos se mantengan como siempre han sido para su deleite. Para su deleite. Y es verdad, ¿no? Ulla Ápenes quería como que ese primitivismo, que las cosas se conservaran así. Y en muchas cartas, como lo vimos, tiene esa idea. Sin embargo, ya cuando nosotros leemos sus cartas de Chimalhuacán, de ya 1938, 39, ya no piensa lo mismo. O sea, él ya no se va como Helga y como Bodil a fotografiar mayoritariamente la Sierra Norte de Puebla, donde todavía hablan lengua nativa, sus vestimentas originales, sus ritos. Él dice, yo prefiero, cuando en una ocasión dice, estoy en la casa de descanso de Erickson en Cuernavaca, pero no soporto ya a estos suecos. Preferiría estar con mis amigos atrapamoscos en el lago de Texcoco que aquí. Y entonces, para él, para este momento, ya no le importa si visten overoles, porque en las fotografías de Chimalhuacán salen con sus overoles, salen con sus sombreros de 6 centavos y los fotografía tal cual. Ya no le importa eso. Ya no le importa que estén perdiendo las lenguas, muchas cosas. Lo que a él le importa es cómo es que estas personas de estos pueblos que han sido alcanzados por la modernidad de la Ciudad de México, que están siendo atacados por las políticas del gobierno de integración, siguen resistiéndose y siguen conservando sus prácticas. En el caso de Chimalhuacán, un lago que está siendo desecado por las políticas públicas y que ellos siguen aferrándose a cazar patos, a atrapar insectos, a producir aguautle. Entonces, él inclusive lleva a don Eugenio González, que resultó ser su informante en Chimalhuacán, lo lleva al Museo Nacional de la Ciudad de México y lo presenta. Y le dice a su mamá, nadie toma en cuenta a un indio pequeño como él. Dice, esos imbéciles que se sientan como secretarias. Y se está quejando de las personas que están en los cargos de poder en el mundo cultural de la Ciudad de México, que le hacen así a la gente de los pueblos y que no reconocen todo el conocimiento que tienen y que él ya reconoce. En algún momento decía esto, ¿no? Ay, van a perder su encanto, pero ya después lo que él vio es, bueno, si estos pueblos están condenados a ser modificados, lo que podemos hacer entonces es acudir a la etnografía, a la fotografía, al filme, para guardar testimonios de cómo fueron esos pueblos. Y es lo que hace en Chimalhuacán y el lago de Texcoco. Y por eso, todas estas fotografías que ustedes ven y que han circulado en las redes, tienen ahora esa connotación, que son documentos a través de los cuales podemos recurrir para extraer cosas de esas antiguas tradiciones, prácticas, imágenes, y como les decía, usarlas como estandartes para la conservación y en la medida de lo posible la recuperación de espacios y de prácticas culturales. Es el valor que ahora tienen estas fotos. Y es lo que también vemos en la mentalidad de Ulla, que las produjo, y Bodil y Helga. Entonces, ya pasando más adelante, dice, cuando recogimos a Conde para el viaje en mi coche, se había transformado de oficinista en cacique serrano, con su gran sombrero, un zarape al hombro y un machete asesino, ¿no? Condujimos hasta Cuernavaca, donde nos esperaban caballos provenientes de Tepoztlán, y partimos de inmediato. Salimos al mediodía de México, así que ya estaba oscuro cuando partimos, pero los caballos conocían el camino. Más tarde nos cobijó la luz de la luna. Y esto, como lo he platicado con Daniel, que está manifiesto en el libro de Redfield, que es estos individuos de estos pueblos que tienen la capacidad de moverse entre dos contextos culturales sin mayor problema,
entre ser un oficinista, vestir de traje, sus zapatos bien boleados, su peinado, y de repente venir a Tepoztlán y ponerse su sombrero, su machete asesino, como dice Ápenes, y su zarape. Que podían hacer eso, porque esa es la realidad que ya están viviendo muchos de estos pueblos, más en la periferia de la Ciudad de México, es la realidad. Ya no es tanto eso de vamos a la sierra, no hablan ni siquiera español, conservan sus cosas, son como que el ejemplo del México primitivo, ¿no? Esta es la realidad a la que ya están enfrentando en la década de los años 30. Y por eso Don Jesús se vuelve un caso paradigmático. Por eso, no solamente para Redfield, sino para estos mismos escandinavos y para mí, otra vez, en mi estudio del doctorado. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Llegamos al anochecer, era el día de Todos los Santos, qué bonito, el día de muertos, ¿no? Aquí obviamente lo traduce así porque aquí viene la parte en noruego, ¿no? Y aquí la mete en español. En todas las casas y cabañas de Tepoztlán y del resto de México había luces. Visitamos varias. En todas había un altar con una vela por cada difunto que se iba a recordar, así como comida para los muertos. Había platillos especiales y todo se servía en recipientes nuevos y sin usar. Las familias se sentaban devotamente a esperar. Se esperaba a los muertos desde las 3 de la tarde hasta la mañana siguiente. Luego tomaron las velas y fueron a la misa en la iglesia y luego a sus casas a comer. Afuera, en la puerta, colgaban faroles para saludar a los muertos y en las calles había fogatas para guiarlos, al igual que en el cementerio. Lamentablemente no hay fotografías de esto porque debe de haber sido impactante, ¿no? Todas esas luces en la noche. Había faroles de papel colgando fuera de las casas. Si esto faltaba, Conde entraba y regañaba a los vecinos, pues él es tan tradicionalista como pionero, ¿no? A ver, ¿qué están haciendo, no? Órale. Entonces, tenemos afortunadamente una fotografía de Ápenes de este viaje que hemos podido identificar, y es esta. Y por eso les decía, vean esta de Eugene Harris, porque aquí está también el esqueleto. No sé, ustedes que son especialistas en la historia de Tepoztlán me dirán, ¿a qué corresponde esa tradición de formar estos esqueletos, como en la otra fotografía del 55? Y aquí lo que nos dice Ápenes es, lo macabro y lo exaltado conviven muy de cerca en México. El Día de Muertos también es ocasión para mucho jolgorio. Todos los niños corrían con faroles hechos de frutas talladas en forma de calaveras y les daban pequeñas monedas por esto. Unos adultos habían aparejado todo un esqueleto con luces, tocaban música e iban de casa en casa. Entonces yo supongo que él tiene tal vez una hoja de alguna planta y él es el que está tocando la música, ¿no? ¿No? ¿O ustedes creen que sea una armónica? Puede ser una armónica. Entonces está él produciendo la música. Está produciendo la música. Y es la única fotografía que tenemos certeza que fue producida en 1935. Lamentablemente de Bodil no hay fotografías que nos remitan pues a esta tradición de Día de Muertos. No hay, lamentablemente. Y esta pertenece al acervo del Museo Etnográfico de Estocolmo, de donde también hemos tomado muchas imágenes de Ulla Ápenes. Pero aquí dice, también había grupos de cantantes que interpretaban baladas sobre la revolución y el amor con música de guitarra en las esquinas de las calles. Y aquí obviamente también está narrando cosas que se leen en el libro de Redfield, ¿no? Él está siguiendo mucho también lo que Redfield contó porque es su referente y lo está constatando. A la mañana siguiente cabalgamos hasta la cima de los cerros, a la pirámide descrita anteriormente, vimos la iglesia, tomamos fotografías, etc. Era domingo. Nos quedamos el lunes porque teníamos el día libre por el Día de Todos los Santos. El lunes por la noche regresamos a México. Y ahí se acaba la carta. Lamentablemente ya no nos cuenta qué más hicieron, qué más vieron. Y nos faltan estas fotografías de Ulla Ápenes para poder completar la historia. Son las que nos faltan todavía por encontrar. Pero entonces les muestro algunas, porque son un buen, de las fotografías que creemos que Bodil tomó ese día, porque estas fotografías no crean que ustedes entran al acervo y le ponen Tepoztlán y se las va a mostrar todas en orden.
Cuando ustedes ponen Tepoztlán en este acervo de Países Bajos, lo que les va a mostrar son fotografías de Bodil Christensen de 1935. Hay unas que ya no incluí aquí, porque son un buen también, son un buen. Estamos hablando de entre todas estas colecciones, son algunos centenares de fotografías, ¿verdad, Daniel? Ya me atrevo a decir que son algunos centenares de fotografías. Entonces, el problema es que estas fotografías no tienen ni fecha de producción ni lugar, ¿no? Entonces, nos hemos guiado por cosas como las nubes, las referencias en la carta, pero es un poquito difícil tener la certeza de que todas las que vienen en ese grupo de fotografías pertenecen a estos días de muertos, porque hay otros individuos que definitivamente es otra visita con otras personas. Pero esas son algunas de las que pudimos como que identificar que probablemente. Entonces, les muestro también estas porque creemos que, bueno, ahorita les voy a platicar más de eso, que muchas de estas fotografías tienen la mano de Don Jesús ahí metida. Ahorita vamos a ver. Entonces, vean, está capturando todo esto, pero de repente, entre todas estas fotografías, nos aparecen estas tres tomas de Don Jesús Conde de Tepoztlán, ¿no? Una secuencia ahí de fotografías, ¿no? En el Cerro de la Luz, dice el documento de archivo de la familia. Entonces vean, ahí está otra vez Don Jesús con una de las hermanas danesas. Andan ahí caminando por el centro de la ciudad, está la gallinita, está el templo, unos guajolotes ahí atrás. Suben al techo del templo, sacan varias fotografías. Todas estas son de Bodil Christensen. Entonces le llama la atención la arquitectura. Hacen esta toma formidable hacia el poniente. Esta casa. Andan ahí paseando por la ciudad. Esta, desde por donde hace rato me llevó Daniel. Y tenemos esta de Salvador, ¿no? Vázquez, ¿no? ¿Qué es? Él es Conde Rodríguez Álvarez, vientos, gracias, Daniel. Entonces, estamos viendo la presencia de la familia de Don Jesús y de Don Jesús en estas fotografías, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a ver todo esto, me empiezo a hacer preguntas, como es ahora sí que nuestra chamba, ¿verdad? Hacernos estas preguntas. Primeramente, la historia empieza con esta fotografía que está en el Museo Etnográfico de Estocolmo y que tiene estos datos, ¿no? Jesús Conde from Tepoztlán, ¿no? Foto Ullaapenes. Ah, caray. Primeramente, creí en los datos, ¿no? Ah, pues es de Ula. Pero cuando ya revisé esas fotografías de Bodil, dije, bueno, si hay más aquí y está una secuencia, no creo que sea de Ullaapenes, ¿verdad? Y esta es una de esas tres. Entonces empiezan los problemas. Bueno, podemos decir que entonces la fotografía es de Bodil. Pero ¿quién fue este personaje entonces? ¿Cuál es la relación que tiene con estos escandinavos? ¿No? O sea, ya sabemos ahora cómo lo conocen, que los lleva, que los guía. Pero entonces ahí vino lo interesante de esas cosas misteriosas, místico-mágicas que suceden en la investigación también. Porque yo a Daniel le escribí una vez un correo, ahí por el 2018 yo creo, porque yo estaba en la ENA y estaba haciendo la tesis de licenciatura que era sobre una doctrina de indios. Bueno, esa no era doctrina porque eran dieguinos, eran frailes dieguinos. Pero entonces mi maestra, Dorota Bienco, nos muestra una tesis y dice, mira esta tesis de los dieguinos, igual y te puede servir, mira, está muy buena, le quedó muy bien, se llama Daniel. Le digo, a ver, préstamela, me la presta, la empiezo a ojear. Y le digo, oye, ¿y tienes el dato de Daniel? Me dice, sí, escríbele, le dices que yo te dije. Bueno, le escribo a Daniel Vázquez Conde. Disculpa, mira, la maestra Dorota, que tú tienes una tesis, ¿me la puedes pasar para imprimirla bien? Sí, desde luego, bien amable, ¿no? Sí, lo que te puede ayudar, claro. Me manda su tesis, ¿no? Ya no acabé nunca esa tesis. Cosas de la vida, ya nunca acabé esa tesis de los dieguinos.
Pero me quedé con ese nombre, ¿no? Daniel Salvador Vázquez Conde, porque sí me leí toda tu tesis, ¿eh? Y entonces, después sucedió que Mario Martínez Sánchez me dice, mira, un compañero de Tepoztlán escribió un libro sobre Don Jesús. Dice, pues ve, busca a ver qué encuentras de él para que entiendas por qué Don Jesús quiso promovió la construcción de la carretera y tengas la otra mirada, la del pueblo. Vientos. Empiezo a buscar en Facebook, ¿no? A ver, Daniel Salvador Vázquez Conde, y de repente me aparece ahí unas conferencias que había dado, y de repente, en una de las conferencias veo esto, y digo, no inventes. O sea, es la misma fotografía de Bodil Christensen, bueno, que está atribuida a Ulla Apenes. Entonces, hay un original en el archivo de su familia. ¿Por qué? O sea, todo esto fue antes de las cartas y de hacer todo este teje y maneje. Entonces, pues ya le escribo a Daniel, oye, mira, soy de Mejistoría, que estas fotos, que Don Jesús, que tú has hablado, que tienes un libro, ¿no quieres dar una plática aquí en mi página para que dialoguemos? Y entonces Daniel se arma una presentación con un montón de fotos y documentos de archivo que me dejó fascinado. Y entonces, dentro de todas esas cosas que me empezó a platicar, me dice, pues también tenemos esta fotografía, ¿no? Y aquí está publicado en el libro, tenemos esta fotografía, y entre todo lo que estábamos platicando, me muestra esto, y me dice, ese fotógrafo se llama Ricardo Guerrero. Muy bien. Y así estábamos platicando. Pero en la misma conversación me dice, y mi abuelo también escribió un libro, ¿no? Tepoztlán, Morelos, Tierra de Promisión, publicado en 1930. Y como ustedes bien saben, para que las investigaciones avancen, hay que compartir. Hay que citar las fuentes para que todos podamos acceder y seguir las pistas de los demás. Y en este caso, Daniel me compartió un montón de cosas sin yo pedírselo. Y no solamente a mí, porque esta charla está en el YouTube, está en el Facebook y es de acceso para todos. Pero entonces, él inclusive hasta me dijo, este libro está en la Biblioteca Nacional de Antropología. Fui corriendo, lo abro, lo empiezo a leer y entonces empiezo a ver los fotograbados de Ricardo A. Guerrero. Y entonces dije, esas fotos, al menos una o un par, yo las he visto en otro lado. Y ahí viene el misterio, ¿no? Yo las he visto en otro lado. Y entonces me regresé corriendo a la casa y vi que hay fotografías de Christensen que guardan al menos similitud en el hecho de que están fotografiando el mismo sitio, ¿no? Están fotografiando las mismas cosas. Van a los mismos lugares, como que en una secuencia, porque esto todo está en secuencia en el libro de Don Jesús. Y de repente vean esto, vean esa fue la que me dijo, sí, definitivamente. Vean, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? El techo. ¿Qué interpretamos de lo que estamos viendo ahí? Que es el itinerario de la visita guiada que Don Jesús Conde le dio a los escandinavos en noviembre de 1931. Y que Bodil Christensen, aparte de fotografiar otras cosas, estaba fotografiando lo que Don Jesús le estaba mostrando. Porque Don Jesús, en este libro, crea una guía para los visitantes de fuera. ¿Qué es lo que tienen que saber y ver en su visita a Tepoztlán? Que obedeció a un concurso promovido por el Universal, amparado por una institución que se llamó Proturismo. Y Don Jesús, como quería promover la visita de los turistas a Tepoztlán, escribe este libro, atiende la convocatoria, le pide a Ricardo Guerrero que tome fotografías y entonces estamos viendo que quien orquesta las fotografías es Don Jesús. Estamos viendo la mirada de Don Jesús a través del trabajo fotográfico de Guerrero y después estamos viendo la mirada de Don Jesús a través de las fotografías de Bodil Christensen.
Y entonces vean esto. Esa es una panorámica, esta está de otra manera, pero es el mismo lugar. Están siguiendo un itinerario y Bodil Christensen está retratando los lugares que don Jesús les estaba mostrando. Y vean esta maravilla. Vean. O sea, es casualidad que don Jesús le haya dicho a Ricardo, aquí lo mete en su libro y después van pasando por ahí. Entonces yo lo que postulé al hacer este ejercicio fue que don Jesús tuvo que ver en la producción de esas fotografías, como guía, como persona que les estaba mostrando lugares, que los estaba haciendo ver sitios y cosas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que yo también postulé en ese momento que don Jesús fue también un constructor, ¿no?, de la cultura visual de Tepoztlán, ¿no? O sea, sabemos ya eso por todos los datos que nos dio Daniel, que don Jesús siempre tuvo como que un interés muy específico en la fotografía y que se dio cuenta que la fotografía era un documento histórico que iba a trascender. Entonces, don Jesús es un promotor de la visualidad de Tepoztlán, una visualidad que se va a replicar en el trabajo fotográfico de Bodil Christensen en este caso, ¿no? Pero entonces, yo me acuerdo ya para cerrar, que con base en este ejercicio, en todo esto que salió, ¿no?, a veces de la casualidad pareciera, ¿no?, yo me preguntaba si en Chimalhuacán habría un don Jesús, que es donde yo trabajo mayoritariamente, ¿no? Y entonces me fui con esa idea, ¿no? ¿Quién será el don Jesús de Chimalhuacán? Porque estamos viendo que estos escandinavos no se estaban acercando a cualquier persona, sino que llegaban con personas muy conocedoras, que tenían ahora sí que un interés que iba todavía más allá. Y entonces en Chimalhuacán empezamos a rastrear también las cartas, las personas, y resultó que dimos con ese don Jesús en Chimalhuacán también, que se llamó Eugenio González, que fue hasta pintor, ¿no?, informante de Ullapénes, y que hay también como que ciertas correlaciones en la manera en la que miraron el lago de Texcoco. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Ya para ir cerrando ahora sí. Que acercar estos acervos a las personas, proveerles el vínculo, ¿no?, tiene implicaciones pues de peso. ¿Por qué? Porque las personas pueden acceder al material sin intermediarios, ¿no? Pueden ver las fotografías, imprimir, mira, ya está Mario, pueden imprimir las fotografías, pueden hacer nuevas lecturas, pueden hacer exposiciones, que las demás personas se acerquen, vean, etcétera. Pero también hay nuevas lecturas y podemos generar nuevo conocimiento. 2, que podemos rescatar personajes que habían sido ya olvidados, ¿no? Que aunque el nombre esté en una escuela aquí en la esquina, pues muchos ya no sabemos quién fue. Ya no sabíamos quién era Bodil, ya no sabíamos quién era Ulla, no sabíamos que esas fotografías existían. Pero entonces las pones a circular y empiezan a detonar cosas, empiezan a tener lecturas. Y también crean pugnas, no se crean, también hay peleas. O sea, estas cosas tienen un poder y no inventen. Entonces, este ejercicio también nos deja que si nosotros hiciéramos el rastreo de cada una de esas colecciones, o sea, imposible para un solo investigador, pero ahí queda, ¿no? Imagínense qué otras cosas podríamos encontrar si seguimos el rastro de Hewitt de 1906 o de Eugene Harris con todas esas fotografías. ¿Habrá cartas? ¿Habrá libretas de campo? ¿Con quién vino? ¿Quién lo trajo? ¿Con quién se relacionó? ¿Por qué pudo entrar a la cocina de las casas? ¿Por qué está la persona de la farmacia, la tía tal? Y entonces se empieza a rescatar, ¿no? Porque muchas veces ustedes saben que la historia se fundamentó en personajes célebres. Con estas fotografías entramos pues a esta onda
decolonial, ¿no? Lo posmoderno, en donde damos voz a las personas que habían mantenido sepultadas en el archivo por un montón de años. Y este es un ejemplo, ¿no? Don Jesús es un ejemplo. Por eso yo digo que es un ejemplo paradigmático de lo que sucede cuando ponemos a dialogar estas fotografías con las personas de la comunidad. Y muchas veces sin un intermediario, ¿no? Porque ya con eso cierro ahora sí, con la parte de la moraleja. Porque muchas fotografías han circulado en las redes y les quitan el autor, les quitan la fuente, ya ni siquiera mencionan de qué archivo es. Y muchas personas quieren adoptar como esa postura arcóntica, ¿no? Del arconte antiguo que era el que dominaba el archivo, la biblioteca, y tú no entras, tú sí entras, y yo solamente te voy a decir hasta dónde puedes utilizar esto. Y quieren seguir con esas prácticas, aun cuando estos son acervos digitales públicos. Muchas personas los encontraban y decían, esto es un tesoro, no lo puedo compartir con los demás, yo quiero que me reconozcan como el que las encontró. Y las sacan a cuentagotas y nunca te dicen de dónde son. Cuando yo empecé con este proyecto, empecé a ser amado, pero también odiado. Amado por quien pudo acceder a todo este material y odiado por quien dijo, era mío. Y ahora cualquiera puede entrar. Un exdirector, ahí voy, un exdirector de un museo, archivo de la fotografía, se molestó mucho cuando subí las fotografías de Christensen, de Pahuatlán. No voy a decir la palabra que dijo en el Facebook, pero dijo que esas eran puras que subía las fotografías a lo puro sin los metadatos. Que Christensen estaría muy triste si viera eso. Y yo le contesté, te invito a que subas los metadatos, ahí está el vínculo, y no creo que Christensen estuviera muy triste. Al contrario, yo creo que le daría gusto ver que sus fotografías están llegando a cada una de las personas del pueblo sin intermediarios. Porque muchas veces los investigadores, en lugar de facilitar el acceso, lo quieren controlar. Así como que, reconózcanme, yo soy al que necesitan para que puedan ustedes acceder a su historia, a su pasado y a su cultura. Y entonces, en este sentido, acercar estos acervos de esta manera a través de Facebook, con sus vínculos, con sus autores, es una manera de que el investigador se haga a un lado y deje que la gente se apropie de este material y hagan con él lo que quieran. Porque por eso esas instituciones lo digitalizaron. No todo, pero sí mucho. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Y esa es la página por si quieren seguir. Últimamente ya no he subido mucho porque la escuela nos trae así, pero ahí en las carpetas de álbumes, ahí pueden encontrar muchas de las cosas que hemos subido y los vínculos y todos los accesos y la información de los archivos. Gracias.